Queridos amigos de México, es un gusto sumarme a esta presentación. Antes de nada, un saludo a todos desde España y un saludo muy especial para Gabriel Wolfson, José Luis Escalera, Marcelo Gauchat y el resto del equipo de la editorial Cabeza Prusia por su excelente trabajo con este libro y con el resto de la colección, así como para Profética Casa de la Lectura. El profesor Wolfson me ha pedido unas breves palabras para este acto, así que sin más demora, van para allá. Bueno, decirle al público asistente en primer lugar que el grupo Diásporas pertenece a una generación más amplia de escritores cubanos, nacida fundamentalmente durante los años 60, algunos también a comienzos de los 70, del siglo XX. Escritores nacidos y educados, por tanto, a partir del célebre año 1959, es decir, ya dentro del marco histórico, social, político y económico asociado a la Revolución Cubana. Esta generación, que es en realidad un cruce de generaciones, al englobar la llamada generación de los 80 y una parte de la generación de los 90, se da a conocer en Cuba justamente en esas dos décadas. Días en los que hay un apetito voraz por la lectura, los libros pasan de mano en mano, talleres literarios, tertulias improvisadas, nuevas ideas, planteamientos y replanteamientos de toda índole. Un tiempo aquel, hay que señalarlo, de gran inquietud y vigor creativos en la isla y de mucho intercambio, donde por ejemplo son muy significativas las aportaciones de los artistas plásticos, que introducen o recuperan para el arte elementos como la ironía y la irreverencia. Son años en los que los autores publican sus primeros textos y ganan premios literarios como jóvenes promesas. Toda esa convivencia va forjando un signo generacional y creando también distintos grupos de amigos escritores más y menos afines entre sí. Dicha efervescencia es, en buena medida, el resultado de la conjunción de dos factores que, a mi modo de ver, se alimentan entre sí: la irrupción de la generación mencionada y la apertura o flexibilidad que, a diferencia de los años 70, muestran los dirigentes culturales cubanos. En ese marco, los jóvenes autores despliegan sus dotes creativas y, al mismo tiempo, ponen a prueba los límites de expresión dentro de un sistema político que también lanza algunas señales de estarse revisando a sí mismo. Los nuevos textos se nutren de lecturas, pero no menos del momento histórico y de la experiencia vital de sus autores, vivencias en la isla sobre todo, pero también en los países de la Europa del Este, donde recalan como estudiantes algunos de ellos. Al hablar de esta generación no podemos olvidarnos, por cierto, del impacto y las consecuencias y no consecuencias que tiene en Cuba la caída del muro de Berlín, así como la salida de la isla de muchos cubanos. La generación de los años 80 y 90 busca su identidad desmarcándose paulatinamente de la consigna y de la palabra desgastada. Por lo general, le reconocen a la revolución sus logros y conquistas, pero se hace desde posicionamientos cada vez menos complacientes. Estos creadores emergentes reivindican su espacio y su autonomía como ciudadanos y como escritores. En todos estos contextos, diría, hay que entender, entre otros, las escrituras del libro que hoy se presenta. Por otra parte, decir que, aunque no solo, las escrituras de Diásporas están estrechamente conectadas con el género poético, pero con una singularidad. Entre todas las variantes de la joven lírica cubana de fin de siglo, esta es la vertiente más radical, la que tensa más la escritura, despiezándola y deconstruyéndola. Diásporas pone en contacto la escritura insular con escrituras europeas muy concretas, le inyecta pensamiento postestructuralista y posmoderno, abriendo, en definitiva, nuevas vías. Los autores relacionados con Diásporas, que también es el nombre de una revista un tanto marginal que hicieron ellos mismos en los años 90, se sumergen en una indagación literaria pura y dura, experimentación, vanguardia, revisión de la tradición y del canon literario, y desarrollan, al mismo tiempo, una escritura plena de intención, estratégica,
donde operan nuevas y escurridizas tácticas, una pequeña máquina de guerra para incordiar un poco a las letras cubanas y al poder político. En los años 90, en plena crisis económica del país, Diásporas marca territorio y refuerza su posición mediante algunos performances, intervenciones, manifiestos, conferencias, proponiendo en su cara más programática una suerte de refundación de la literatura cubana. ¿Cuáles han sido mis objetivos al reunir a estos autores? Bueno, fundamentalmente dos. Primero, tratar de hacer más visibles dentro y fuera de Cuba unas propuestas literarias que considero originales, inteligentes, renovadoras y valientes. Para ello, antes de esta antología recuperé, junto a otros colaboradores, la revista citada, Diásporas, mediante una edición facsímil de la misma que ha salido recientemente en Barcelona. En ella pueden verse manifiestos del grupo, sus referentes literarios, textos propios y ajenos, etc. Y ahora tenemos aquí la otra cara de la moneda. La antología que hoy se presenta en México recoge una amplia muestra de textos poéticos, narrativos y géneros mixtos de sus protagonistas. El segundo objetivo está también relacionado con el reconocimiento a su trabajo, pero en lo que de gesto más cívico y social encarna. Y es que este grupo, como ya he insinuado, junto a otros escritores y artistas plásticos de su generación, también de otras generaciones, por supuesto, accionó una palanca de cambio en la isla que dio más frutos de los que algunos creen y seguramente menos de los deseables. He pretendido señalar, por tanto, el valor político, ciudadano, de sociedad civil que tuvieron y tienen algunas escrituras que emanan de diásporas. Darle valor, por tanto, a un gesto literario que trasciende el terreno de las letras. Diásporas, y en general toda esta rica generación de escritores y artistas, representa bien la pluralidad ideológica y no ideológica de la sociedad cubana. Eso también late como trasfondo en mi intención a la hora de mostrar estas y otras voces cubanas, que todas son de la isla y a la vez del mundo, claro, que todas caben, que en la diversidad está la riqueza, que la sociedad es plural y que no hay modelo de convivencia bueno, por magníficas intenciones que se tengan, si no hay verdadero diálogo y respeto a los ciudadanos que lo conforman. Por último, ahora ya sí, dejo sobre el tapete una cuestión que me ha suscitado alguna reflexión últimamente. No es tanto una objeción a las escrituras que he reunido en la antología, sino más bien un hilo del cual quisiera tirar en algún momento. Está vinculado a mi constatación como lector de que con estos textos no me conecto como sí puedo hacerlo con otro tipo de textos, cubanos y no cubanos, en una frecuencia, digamos, emocional. Y es que en las escrituras de diásporas, creo que es un hecho, hay una suerte de enfriamiento voluntario de las emociones. Ya de entrada la comunicación fluida con el lector no es precisamente lo que se persigue. Este debe someterse, aún más si cabe, a los códigos del texto. Es una escritura deliberadamente intelectualizada. Ello no le resta un ápice de interés, todo lo contrario. Tampoco es algo estrictamente novedoso, si bien creo que la influencia posmoderna lo intensifica en varios autores desde hace años, por ejemplo, europeos, dispuestos a revanguardizar los textos, deconstruyéndolos, aplicando corrientes de pensamiento y metaliteratura, a veces hasta un punto casi exhibicionista, diría. Y como lector, me genera algunas preguntas el hecho de que mi comunicación con el texto esté en ocasiones al borde de la ruptura. Soy consciente, sin embargo, de las puertas que abren y de lo que aportan y enriquecen estas propuestas. Razón, entre otras, por las que he apoyado este proyecto. Aún así, dejo ahí esbozada mi cuestión, sabiendo de antemano que es casi irresoluble, o que tiene tantas respuestas como lectores y lecturas. ¿En qué medida el peso teórico de estas escrituras repercute, para bien, para mal, o ni bien ni mal, en la recepción de las obras resultantes? Sería. Nada más, espero que os guste el libro. Creo de verdad que son escrituras que marcan un antes y un después en la literatura cubana y que merece la pena acercarse a ellas, así como a sus autores, Carlos Alberto Aguilera, Pedro Marqués de Armas, Radamés Molina, Rolando Sánchez Mejías, Rogelio Saunders
Ismael González Castañer, José Manuel Prieto y Ricardo Alberto Pérez. Y aprovecho justo antes de despedirme para mostrar mi solidaridad con el pueblo mexicano en estos días de tanta indignación y tristeza, con la esperanza también de que en todos los países, España incluida, cada signo de intolerancia, de corrupción y de barbarie vaya siendo desplazado por el civismo, la paz y el diálogo. Gracias, muchas gracias.